El otro día, conversando con algunas personas, amigos, compañeros de trabajo, en fin, y familiares, salió la idea de relatos, para variar, cuentos, historias. Y todo eso indudablemente abarca una dimensión bastante importante en concepto de lo que es literatura, en primer lugar, en lo que es la lectura comprensiva y la extensión del texto, básicamente. Yo recuerdo en mis años mozos, nunca me interesé por la lectura, jamás, debo ser honesto. Pero a medida ya que pasé a la enseñanza media, los profesores que tuve, en aquel tiempo la asignatura era castellano, eran motivadores y nos alentaban a leer, tomaban el libro, abrían como una parte del texto que nos iban a sugerir y nos leían ellos un fragmento, una parte, y era la parte más importante del texto, y quedábamos intrigados por querer saber, y nos animaban a leer. Y fue así que poco a poco los libros que se nos sugerían los buscábamos, ya sea en una librería o tal vez en la casa, o íbamos a locales en donde se vendían libros usados, en la calle San Antonio. Y ahí, perdón, no recuerdo si era San Antonio o San Diego, y ahí encontrábamos el libro. Y muchas veces entre nosotros mismos observábamos los libros que traíamos, porque el profe ya al cabo de cierto tiempo pedía el texto y nos decía, vamos a la página 13 del capítulo, no sé, 1 o del capítulo 2, página 28. Y claro, habían ediciones diferentes. Entonces se fijaba más o menos el capítulo 2, todos abrían el capítulo 2 y se buscaba el párrafo. Empieza de esta forma, decía el profesor, y buscábamos el párrafo hasta que todos lo encontrábamos, ¿ya? Y fantástico. Y él nos iba leyendo. Y luego le pasaba la lectura a otro y otro iba leyendo. Y así, teníamos que ir todos atentos, pues podían decir tu nombre y tenías que seguir la lectura. Y esa conversación fue bastante importante porque estábamos dentro de un grupo de amigos y ahí se resaltó la importancia del docente para motivar al estudiante a amar la lectura o buscar aspectos importantes relacionados a un tema en los libros. Recuerdo también de manera romántica que a veces el libro más usado que teníamos, el más ajado, era el libro más victorioso, porque había pasado por miles o tal vez cientos de manos, pues había comprado en una librería de libros usados. Afortunadamente, mis padres me compraban el libro requeridos nuevo y yo le ponía mi nombre. El libro quedaba nuevecito, limpio. Se leyó una vez y después quedaba ahí en una pequeña repisa en la casa. En cambio, aquel otro libro que ya se había leído muchas veces, pues estaba realmente roñoso, seguramente quedaba ahí o volvía a aquel negocio que vendía libros usados. Se vendían libros usados. La conversación entonces consistió en eso, en recordar esos bellos tiempos de lectura. Y como yo les decía, yo no era un lector asiduo, pero cuando empezó el tema de la ciencia ficción a través de la radio, veía yo programas, escuchaba, perdón, escuchaba programas en la radio respecto a cosas misteriosas y daban nombres, citaban autores. Y después yo iba al centro de Santiago y buscaba a esos autores. A veces eran desconocidos, nadie los conocía. Otros sí eran conocidos. Y ahí veía de que no era tan fácil adquirir el libro. Y juntaba mis pesos mes o semana tras semana hasta que lograba juntar la cantidad y partía a la librería y compraba ese libro. Así poco a poco me fue interesando en la lectura, pero de temas de mi interés, no temas impuestos. Así también fue con el profesor de historia, que él nos relataba eventos de la historia de Chile, muy importantes, y también nos sugería 2 o 3 textos importantes para leer. Y buscábamos, me acuerdo, esos textos en la biblioteca de la escuela, o comprábamos el libro sugerido por él, pero para leer un capítulo o 2 capítulos. Al final todos terminábamos leyendo el libro completo, porque la forma de escribir, la forma de relatar el evento histórico era llamativo, era entretenido y era lectura comprensiva. Y cuando se evaluaba, el profesor hacía solamente una pregunta:
¿Cuál fue la relación o la importancia de O'Higgins y San Martín para la fecha tanto? Y ahí cada uno se explayaba en relación al tema. El texto había sugerido varias hipótesis, varias ideas. El profesor planteaba esa idea y ya. Nada de cuándo nació, dónde murió, la fecha de la batalla, cuántas perdieron, cuántas ganaron. No, básicamente era eso, una apreciación personal respecto a ese capítulo de la historia. Y eso me deja bonitos recuerdos y la importancia del docente en el aula en aquellos tiempos era trascendental. El profesor nos decía el ejemplo y nos hacía deducir el por qué, el cuándo, el dónde, y todos nosotros indudablemente en silencio, escuchando. Tonteábamos a veces, nos reíamos, nos tirábamos papel o la cojinilla de el cojín para borrar totalmente con tiza, dejando la polvareda en la sala de clase. Era normal, como hasta el día de hoy, pero no había insultos, no había palabrotas de grueso y de muy grande calibre como es hoy en día. Y si se producía entre nosotros mismos, nos censurábamos. Eso es súper importante. Hoy día al parecer no es así. A lo mejor puede depender del tipo de colegio. Tal vez en un colegio privado sí lo es. En un no público tal vez sí lo es. Pero va a depender de tal vez el tipo de estudiante, el perfil de egreso, no sé. Hay muchos aspectos que abordar para definir el porqué de lo que sucede hoy en donde la labor del docente de pronto no es muy valorada, ¿ya? Menos por el estudiante, menos por el apoderado. Pero básicamente, cuando uno comienza a leer, se mete en la mente de quien escribe y llega a tal punto la compenetración con el escritor que tú mismo vas paso a paso desarrollando la idea a medida que lees o a medida que estableces una pausa por cansancio o por tener que hacer otra cosa, lo postergas y vas pensando en qué va a terminar la historia, en qué va a terminar ese relato. Y tú mismo elaboras ideas respecto a eso. Y eso es importante. Mientras más leo, más posibilidades tengo de entregar una narración, argumentar de mejor manera el evento o crear una situación que no ha sido pensada. Con esto quiero decir de que tal vez el inicio de un buen escritor está en eso, en leer, pero también en relatar. Hay personas que son muy buenas hablando, pero pésimo al escribir. Y al revés, escriben muy bien, pero les cuesta desarrollar la idea en público. Y otras personas son muy buenas para hablar. Rápidamente hablan, elaboran ideas, responden, pero así también se olvidan. Así de tan rápido hablaron, tan rápido se olvidaron de todo lo que dijeron. Son ideas que fluyen y no son retenidas incluso por ellos mismos, salvo que tuvieran una grabadora o alguien estuviera tomando apuntes. Ese era el tema que quería tocar hoy día en relación a la importancia de la lectura, de leer, del buen hablar y de nuestros profesores que nos enseñaron, nos guiaron en el arte de poder escribir, de leer, de motivarnos a leer, sea historia, sea literatura, sea poesía. Un cordial saludo para ellos.